niño de 8 años con grandes ojos y cabello castaño. Usaba una gran mochila azul, pero lo que nadie veía era la otra mochila que cargaba. Una mochila invisible, llena de palabras feas que le decían en la escuela. Cada mañana, Tomás se miraba al espejo con su playera favorita, intentando sonreír. Pero al llegar a la escuela, unos niños lo esperaban con burlas por su forma de hablar, porque a veces tartamudeaba al leer. ¿Ya te trabaste otra vez, Tomás Tarará?, decían los gemelos Bruno y Luca, niños altos con playera roja y sudadera azul. Tomás bajaba la mirada, deseando volverse invisible, mientras su corazón latía como un tambor asustado. Tomás comenzó a sentarse solo en el recreo, bajo el árbol grande del patio. Su lonchera favorita permanecía cerrada. Tenía miedo de comer por si alguien se burlaba de él otra vez. Su mochila invisible pesaba más cada día. Una tarde, mientras leía en clase, su voz tembló y todos rieron, menos una niña de trenzas rubias llamada Clara. Ella se acercó a Tomás en el recreo con una sonrisa tímida. Tomás, sorprendido, sintió algo extraño. Por primera vez en días, su mochila invisible se hizo un poco más liviana. Al día siguiente, Clara se sentó con él en el recreo. Compartieron galletas y reían mientras platicaban. Aunque Bruno y Luca pasaron y murmuraron cosas feas, Tomás se sentía menos solo y más fuerte. Clara fue con la maestra y le habló de las burlas. La maestra, una señora canosa de lentes negros y suéter verde, escuchó con atención. No dudó en intervenir con voz firme pero amable. La maestra reunió a la clase. Con una caja de cartón explicó: cada burla es como una piedra que echamos a la mochila de alguien más. Luego hizo que todos escribieran una palabra bonita para Tomás. Clara escribió: valiente. Bruno y Luca miraron en silencio. El maestro los invitó a pensar cómo se sentirían si llevaran una mochila así todos los días. Por primera vez, bajaron sus cabezas y no dijeron nada. El silencio dijo mucho. Con el tiempo, Tomás recuperó su sonrisa. Ya no tenía miedo de leer, porque ahora sabía que equivocarse no lo hacía menos. Su mochila invisible casi desapareció, y Bruno y Luca, poco a poco, dejaron de burlarse. Tomás ahora ayuda a otros que cargan mochilas invisibles. Dice que todos tienen un dragón dentro. Solo hay que aprender a domarlo. Y cuando lo hace, sonríe con fuerza, con su playera favorita y una mochila azul, que ahora lleva dibujos de amistad.